Al auspicio de Produgo. El protagonista. El protagonista. El protagonista. Y el protagonista es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, presidente ejecutivo de Produbanco, analista económico y también analista de carácter político, a quien saludo con todo respeto y reitero mi reconocimiento por su presencia en el programa. Lo único que le voy a pedir, señor economista, es que, tomando en cuenta la amplia agenda que le hemos preparado, sea lo más breve posible. Lo más breve posible, ¿no? Bueno, ¿cuál es su ánimo frente al resultado de las elecciones? Bueno, finalmente concluyó el proceso. Creo que el resultado es el más conveniente para el país. Un resultado apretado. Habrá que indagar profundamente las causas de una votación tan masiva en la candidatura de Álvaro Noboa, porque a escasos 18 meses de la caída estrepitosa de Bucarán y todo su grupo político, hay un resurgimiento de esa línea política, y eso demuestra que el Ecuador tiene problemas sociales extremadamente profundos, graves, y hay una distinta interpretación de la necesidad de la dirección política en el país, porque gracias a los nuevos sistemas tecnológicos, el día de ayer la Asociación de Canales dio un resultado final en donde el exit poll no fue lo suficientemente preciso. Así es. Y luego pudimos apreciar que la diferencia en las dos candidaturas era bastante reducida, pero si no teníamos estas nuevas armas, estos nuevos instrumentos de estimación de votación, y a manera de recordatorio de lo que ocurrían en las primeras elecciones de esta etapa democrática, época del presidente Raúl II, o cuando fue elegido León Febres Cordero, esta pequeña diferencia en el proceso ese de conteo, urna por urna, una guerra civil, parroquia por parroquia, hubiera generado una guerra civil. Una guerra civil. Y yo no descarto que la candidatura de Álvaro Noboa genere incidentes graves en el proceso de conteo, para tratar de anular la mayor cantidad posible de mesas en las cuales Yamil Maguad está delante, y con eso tratar de virar el resultado electoral que tenemos conocido en este momento. De tal forma que el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar con mucha celeridad, los tribunales provinciales tienen que ser muy eficientes para que esta cosa concluya y ya tengamos un horizonte político mucho más claro. De aquí los temas que vienen ya son los temas que el país sabe que están sin solución y que tienen que resolver. El tema constitucional. Yo creo que es el tema número uno en este momento que tiene que resolverse. No puede ser que el país esté en un limbo organizacional, jurídico. Hay que definitivamente poner en vigencia la nueva Constitución. Para eso elegimos una asamblea. Esa asamblea se dedicó a trabajar, dio un resultado, y a todos nos toca acatar lo que es esa asamblea. Y no puede ser que el Congreso, perdón que le interrumpa, entre ahora, mediante resolución, a aprobar la nueva Constitución. No, pues eso no puede ser. Esa Constitución debería entrar a regir por su propio derecho. Mandato de la ley. Mandato de la ley. Mandato de la ley. Ahora, yo le quiero proponer lo siguiente, como una especie de antecedente, un análisis más pormenorizado de cada tema. ¿Por qué no repasamos las condiciones políticas y económicas con las que inicia sus actividades del nuevo gobierno, el problema constitucional al que usted ha hecho referencia, la negociación con el Perú, la estructura del Estado, el sistema económico, así como gran pantalla de fondo, como gran telón de fondo? Digo, el tema constitucional, si nosotros queremos dar seguridad a todos los sectores que tienen interés en el Ecuador, los sectores sociales, los sectores económicos, los sectores políticos, los sectores culturales, todos necesitamos conocer las reglas de juego. Y la Constitución es nuestra norma básica, de tal manera que el presidente electo, el presidente en funciones
y los órganos del poder político del Ecuador tienen que zanjar todas las diferencias y de una vez por todas decir, rige la nueva Constitución, las nuevas autoridades del Congreso se elegirán sobre la base de ese acuerdo político que ahora va a ser la norma nuestra y de aquí en adelante nos sometemos a ese principio. No pueden haber acuerdos políticos alrededor de esto, Diego, porque la nueva Constitución es producto ya de un mandato popular, en donde le consultaron al país y le dijeron si es que queríamos una reforma constitucional y que nombremos una asamblea. Eso se dio, la asamblea trabajó y la nueva Constitución es producto de ese mandato popular. Por lo tanto, aquí no hay que transigir políticamente, porque si empezamos a tiene el Congreso negociar, por qué manosear el tema, no tiene por qué manosear el tema el Congreso. se acaba el principio de la seguridad jurídica. Desde luego. Entonces el Congreso no tiene nada que hacer. Si es que por alguna razón de temporalidad hay que ajustar alguna norma para que las nuevas autoridades del Congreso se adapten a la Constitución que entrará en vigencia el 10 de agosto, eso tienen que hacerlo, pero nada más, el resto no hay que toparlo. La negociación con el Perú. La negociación con el Perú, tema extremadamente delicado, pero es un tema que tiene directa relación con todo el proceso de gobernabilidad, con toda la existencia de nuestro país. Ha avanzado esa negociación a un punto en donde los ecuatorianos y los peruanos tenemos que hacer un último esfuerzo de cesión yo diría, de aspiraciones que tenemos, de lado y lado, llegar a un acuerdo, zanjar también aquí las diferencias y tener definitivamente delimitado el territorio ecuatoriano. Esto nos va a permitir no solo recibir ingentes recursos internacionales para el desarrollo de la frontera, sino que nos va a permitir ahorrar gran cantidad de recursos que los ponemos en Se habla de defensa, 3.000 millones de dólares, ¿no? de lo que se puede captar para el desarrollo fronterizo. Pero una paz duradera con el Perú, una paz estable con el Perú, nos da oportunidades de vinculación económica con ese país que hoy no la tenemos. Y el ganador neto es el Ecuador, porque el Ecuador es el granero de Perú, el norte del Perú es un desierto. Claro. Toda la Nosotros costa le podemos peruana es un vender perfecto productos y desierto. eso da empleo, digo. Y empleo da riqueza, empleo da posibilidad de educación. Entonces, yo no veo otro camino que el nuevo gobierno acelere el proceso de negociación con el Perú, zanje eso, porque hasta desde el punto de vista estrictamente fiscal le ayuda a resolver el problema. Ahora, en lo relativo, tenga la bondad, hay un sorbito de una tisana. La estructura del Estado. Anoche yo Es le... pertinente la pregunta, ¿no? Por supuesto, Diego. Anoche el país pudo repasar los problemas básicos de la economía ecuatoriana. Y uno de ellos es, y probablemente el más grave, y es una suerte de enfermedad crónica en la economía ecuatoriana, es el déficit fiscal. Exacto. El déficit fiscal es producto de un conjunto de decisiones de populismo económico por parte de los gobiernos de turno. Qué buena expresión, populismo económico, ¿no? Porque, Diego, durante los 2 primeros años de los mandatos, en casi todos los gobiernos, se entra a manejar la economía con gran racionalidad, pero conforme se aproximan las etapas electorales, los gobiernos se desquician, pierden el sentido de su responsabilidad y toman compromisos que van más allá de la capacidad que tiene el Estado de enfrentarlos. Se aumentan los salarios sin que haya ningún tipo de financiamiento, se crean compromisos de nuevas obras de infraestructura sin que hayan los recursos. En definitiva, se deja una situación fiscal totalmente descompuesta. Y hoy nuevamente tenemos esa situación, 1.400 millones de dólares de déficit fiscal. ¿Eso es cuánto en porcentaje respecto al PIB? 7% del PIB, 7%. de los cuales, Diego, de los 1.400, entre 600 y 700 millones de dólares es producto de la caída del precio del petróleo. ¿Y los restantes 700 millones? Gasto desorbitado del Estado. Gastos desorbitados del Estado, de tal manera que lo uno Dispendio fiscal. lo podemos entender porque el petróleo se fue al suelo en el mercado internacional, pero lo otro es producto de nuestras propias decisiones. Y de nuestros propios vicios, además, en esa materia, ¿no? Y así no podemos seguir. Hay que redefinir el papel del Estado. El Estado ecuatoriano no puede seguir ejerciendo todas esas enormes facultades y funciones porque no las puede cumplir.
simplemente no las puede cumplir. Entonces hay que cambiar la filosofía respecto a qué hace el Estado en nuestra colectividad, a qué se dedica, y que se dedique a hacer las cosas bien. Porque cubrir 1.400 millones de dólares de déficit fiscal para simplemente mantener el statu quo, porque es la verdad, no para que el Estado nos dé posibilidades de resurgimiento y de desarrollo, sino para cubrir las necesidades corrientes, es someterle al país a un esfuerzo inaudito, enorme, con un sacrificio fenomenal de toda la colectividad. Y sin embargo, en el año 1999 es posible que tengamos otra vez otro déficit y que sigamos en esta bola que ya es conocida por todos. Entonces, yo creo que así como estamos hablando del problema de gobernabilidad y la nueva Constitución, hay la necesidad de hablar de la nueva estructura del Estado, el nuevo papel del Estado. Ahora, antes de marcar una pausa para hacerle preguntas más concretas, ¿qué es sobre el sistema económico? Es decir, a manera de gran premisa, ¿no? La organización económica, Diego, tiene que partir por reconocer que estamos trabajando en un país que es abierto al mundo, que ha aceptado que el mercado es el mecanismo a través del cual se rigen la mayoría de las actividades económicas, que tenemos un problema de competitividad internacional que hay que defenderlo, y que obviamente alta tasa de inflación con los correspondientes problemas de tasas de interés y tipo de cambio no pueden asegurarnos a nosotros éxitos en un mundo competitivo de esa naturaleza. Consecuentemente, el sistema económico tiene que garantizarnos mayor estabilidad y un Estado regulador que evite que de alguna manera se incrusten o sean mucho más profundos los regímenes de carácter monopólico. Ni los monopolios privados ni los monopolios públicos deben estar formando parte de una sociedad que busca que las actividades sean mucho más eficientes. Entonces, el Estado tiene que pasar de promotor de actividades económicas a regulador, para que todos nosotros sepamos que tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras habilidades en un sistema de competencia, pero que tenemos que ser eficientes y que vamos a tener competidores, que el consumidor va a aceptar comprar al precio más bajo que le sea posible, pero productos de calidad. Ese es el sistema económico que tiene que regir. Grandes premisas aquí en Buenos Días a cargo del señor economista Abelardo Pachano Berstero, ¿no? Presidente ejecutivo del Produbanco, pero fundamentalmente un ecuatoriano de bien que quiere lo mejor para su país. Vamos a marcar una pausa y retornamos con temas más concretos aquí en Buenos Días. Señor economista, igualmente pidiéndole con el mayor respeto, la mayor brevedad en sus respuestas, porque me va a dar mucha pena tener que quedarme, y si no vamos a tener que hacer una segunda ronda con usted, no hay más remedio. ¿Cuáles son los problemas más graves en la economía y cómo enfrentarlos? Yo diría dos. Desempleo el primero, y la elección, los resultados electorales creo que Tan tienen. estrecho. Ahí hay una hipótesis muy fuerte. Un nivel de desempleo. Sí, hacer la lectura apropiada del porqué de esos resultados, ¿no? Hay que seguir indagando y todo, pero a no dudarlo, el hecho de que en el Ecuador hay aproximadamente 450.000 desempleados, personas que están en edad de trabajar, que pueden trabajar, que probablemente quieren trabajar y que no encuentran una fuente de ingreso. 450.000, ¿cuánto es? 13% 14%, ¿no? 13-14% de la población en edad de trabajar. Económicamente activo, claro. Entonces, el primer problema, desempleo, que trae consigo también el problema del subempleo, que son personas que están dedicadas a labores primarias, cuya productividad es muy baja y cuya remuneración es extremadamente baja. Entonces, el primer problema del Ecuador es el desempleo. Ahora, en materia de esto que usted señala, señor economista, ¿cuán creíble es la oferta del nuevo gobierno de crear 900.000 nuevas piezas de empleo? Usted habla de un desempleo de 450.000. El nuevo gobierno está ofreciendo 900.000 nuevos puestos de trabajo. ¿Esto es verosímil? ¿Esto es creíble? ¿Aplicable? No sé cómo hayan realizado los cálculos, Diego, para ofrecer una cantidad tan grande de empleo.
Posiblemente están incorporando ahí cálculos sobre mano de obra ocupada por la reconstrucción de la costa, mano de obra ocupada en la producción agrícola que en el año pasado y en este año no pudo realizarse en todas las zonas afectadas. En definitiva, nuevas posibilidades de ocupación por el de propio desarrollo económico, pero es una cantidad enorme de ecuatorianos. Y habrá que ver el detalle de la propuesta presidencial. Pero en realidad anualmente al Ecuador se incorporan entre 120 130 mil personas al mercado del trabajo. Esa es la estadística que se tiene en los últimos tiempos. Y tenemos 450 mil personas, que quiere decir en términos de ciudades, algo así como la tercera parte de la ciudad de Quito. Si nosotros aceptamos que Quito tiene, con toda su población flotante, 1.200.000 tal vez. digámoslo que 1,5 millones, 1.500.000. con todo lo que está en los valles. La tercera parte de desocupados es una cantidad impresionante de gente que no tiene ingreso. Entonces, yo veo ese es el primer problema, porque 450 mil personas involucran a un número más o menos similar de familias. Y si bien algunos pueden ser solteros o no tener obligaciones familiares, otros pueden ser padres de familia, consecuentemente la angustia de una situación de esa naturaleza se multiplica como consecuencia del efecto que se irradia en las familias. Entonces, para mí ese es un problema. El segundo problema es el de la inflación. El tema de la inflación. La inflación en este año no será menor al, yo diría, entre el 43 y 48% anual. A diciembre del 98. A diciembre del año 98. Y la inflación es el peor enemigo de la equidad social. Entonces, el peor impuesto que puede pagar el pueblo, desde luego. A una persona le suben el sueldo en el mes de enero y al final del ejercicio está ganando la mitad, porque la inflación se le comió la mitad. Entonces, eso hace que el trabajador sienta día a día que pierde su ingreso, que se desmotive, que baje su productividad, que se tensione la relación en la empresa, que el empresario sienta que tiene un problema interno, que tiene que subir los precios, que al subir los precios tiene problemas de competencia con las empresas que están en el mismo campo suyo, y en definitiva que tengamos un ambiente absolutamente tensionado, y eso no le permite ni al empresario invertir ni al trabajador llevar los niveles altos de productividad. La inflación es un desquiciador general del sistema económico. Esos son los dos problemas que tenemos. Ahora, hay que atacar las causas, porque que la economía no ofrezca empleos suficientes o que la economía tenga una inflación tiene que ser resultado de algo que abajo no está funcionando bien. La parte inflacionaria en este año yo creo que hay dos causas claritas. La una, la pérdida de producción por el problema del niño, que eso se resuelve tan pronto se restablezca la normalidad. Correcto, es decir, sembremos otra vez y tengamos más bien las carreteras y todo eso. Por lo menos lo básico. Pero la segunda causante de la inflación es el déficit fiscal, porque el fisco está gastando más de lo que tiene. Entonces le coloca a toda la colectividad, le quita a la colectividad recursos, y obviamente los que utiliza el fisco no son para producir, sino para gastar en gastos corrientes. De tal manera que ahí hay que entrar en el problema del déficit fiscal. Pero los dos problemas básicos, desempleo e inflación. Diálogo personal con Abelardo Pachano Bertero. El nuevo gobierno, don Abelardo, tiene un problema de angustia fiscal. Tiene un problema de angustia fiscal que usted ya se ha referido. ¿Es posible evitar los ajustes en materia de impuestos y en los precios de los servicios públicos? Yo creo que el camino va por ahí. Precisamente por ahí. Es que, Diego, cuando a uno le dicen que le falta tanta plata, 1.400 millones de dólares, que significa que el 30% del presupuesto del Estado no tiene financiamiento. Exacto. Pocos son los caminos que le llevan a la solución de ese problema. Uno, hay que revisar toda la estructura de impuestos. En el Ecuador, y las publicaciones que hemos visto en los últimos meses demuestran que en el Ecuador no pagan los que deben pagar, ni están todos los ecuatorianos contribuyendo en proporción que les corresponde. Hay que cambiar la estructura tributaria, a pesar de que algunos partidos dicen no más impuestos. En el Ecuador hay que reformar todo el sistema tributario ecuatoriano.
Pero eso no va a ser suficiente, además eso no le da un resultado inmediato, Diego, porque entre la decisión y el efecto media un buen espacio, el cual el gobierno requiere recursos anticipados. Entonces, la subida de los precios de los servicios públicos tiene que necesariamente estar en el, llamémoslo así, paquete de medidas para poder resolver el déficit fiscal. Ahora, los subsidios dirigidos para evitar que determinados estratos, los pobres, no reciban el impacto, son bien difíciles de diseñar. Ya vimos el problema del aumento del precio del gas con el presidente Alarcón, que dio vuelta porque la focalización no le funcionó, pero yo no le veo un camino que sea fácil de determinar los subsidios y de cuantificarlos, porque el problema de los subsidios es que se los establece pero no se los cuantifica. Por ejemplo, nadie en el Ecuador sabe cuánto es el subsidio a la energía eléctrica, ni quiénes reciben el subsidio. Ahora llegan en las tarjetitas de consumo, le dicen subsidio del Estado tanto, pero llega a todo el mundo. Pero lo que nadie sabe es cuánto significa y si es que el Estado ecuatoriano le está pagando a las empresas eléctricas. La verdad es que las empresas eléctricas están enfrentando un subsidio y tienen un desquiciamiento, tienen un desequilibrio financiero porque el Estado tampoco le paga el subsidio. Entonces, ese es un Estado irresponsable, ¿no? Un Estado que dice, o como el padre de familia que dice que le va a dar determinados beneficios a uno de sus hijos, y luego de que el hijo gasta, le dice, ahora no tengo plata con qué reponer. Igual es el caso no de es las su caso empresas, personal. que no es el mío, Diego. Entonces, por ahí, fíjese, Diego, toda la reconstrucción de la infraestructura de la costa. Pensar que se puede reconstruir la costa sin establecer contribuciones de la sociedad. Y ese es el proyecto que han presentado la semana pasada, Diego. La semana pasada presentan un proyecto para crear una corporación. Justamente le quería preguntar, y un poco por asociación de ideas, usted mencionó algunos partidos políticos, ¿cómo se inserta la propuesta del Partido Social Cristiano en la panorámica fiscal en el sentido de crear una corporación para la reconstrucción de las zonas afectadas por el dengue? Esa era la pregunta que tenía para usted. Usted se anticipó. Gracias, Diego. En los 1.400 millones de dólares de déficit no está nada de la reconstrucción. No está nada. No está tomado en cuenta un sucre para la reconstrucción de los daños ocasionados por el fenómeno del Niño. De tal forma que todo lo que hagamos por reconstruir es adicional a estos 1.400 millones de dólares. Entonces, el proyecto que presentan la semana pasada y que presenta el Partido Social Cristiano es un proyecto a través del cual crean una corporación que tiene una estructura que va a durar 10 años por lo menos, a la que le garantizan o en la que garantizan que el gasto corriente será menos del 0,5%, es decir, el 0,5%, pero los recursos con los que cuenta son absolutamente reducidos. Y con esos recursos no van a reconstruir la costa nunca. Es el 25% de las rentas que tenga el Fondo de Solidaridad. Es decir, ya de lo que tenemos en este momento, y que se supone que el Fondo de Solidaridad solo se puede utilizar los intereses de ese fondo para fines sociales, de esos intereses el 25% van a esta corporación. ¿Cuál es el capital actual del Fondo de Solidaridad? 100 millones de dólares. ¿Cuánto le puede rendir anualmente? 10 millones de dólares. De aquí van a tomarse 2,5 millones de dólares. Se toman el 10% del impuesto a la renta. Claro. Eso, ¿cuánto significa, Diego? En términos anuales, eso significa 30 millones de dólares. Estamos hablando de 32 millones de dólares. El 10% del aumento de la renta petrolera futura. Eso vendrá después de 2 o 3 años, quién sabe cuánto será. Además, tomando en cuenta la crisis que vive el sector petrolero. Claro. Y ahora la fiscal quiebra de Petroecuador. La quiebra total de Petroecuador. Entonces, este es un proyecto que por no topar el principio de que hay que establecer impuestos, porque hay una pérdida real que hemos tenido los ecuatorianos, por no establecer los impuestos, lo que se hace es reducirle ingresos al Estado ecuatoriano, que ya le faltan 1.400 millones. Abelardo, en esto de los impuestos también ahí no llevan su propia culpa los bancos. Escudos fiscales, compra de papeles del Estado, en fin. Pero es el propio Estado el que promueve esto, Diego. Y son las malas propuestas tributarias.
Porque si el Estado ecuatoriano diría, aquí todos los ecuatorianos pagan impuestos y alguien no lo hace, ahí sí para perseguirlo. Pero si el Estado ecuatoriano le da la oportunidad a una empresa de que no declare, porque tiene... Declare con grandes deducciones y exoneraciones. Es el Estado el promotor de una situación de esta naturaleza. Y son los partidos políticos los que tienen que cambiar esto. Es decir, hay que modificar sustantivamente el concepto tributario en el Ecuador. Aquí es casi, yo diría, una señal de conducta normal es no pagar impuestos. Cuando uno va a comprar en un centro comercial o en algún almacén o algo, le dicen, si usted paga con cheque le doy un descuento, y si usted paga con tarjeta le cobro el IVA. Cuando todos deberíamos promover el pago de los impuestos. Entonces es una actitud con lo cual se demuestra que no hay cultura tributaria en el Ecuador. No hay conciencia tributaria. Entonces, la reconstrucción de la costa es prioridad nacional, Diego, pero eso hay que darle recursos. Y no hay que quitarle al Estado lo que ya no tiene, porque al Estado le faltan ahora 1.400 millones de dólares, y encima le quitamos. No, para la reconstrucción de la costa los ecuatorianos tenemos que contribuir. Ahora, el señor economista, usted acaba de repetir, el déficit fiscal del Estado son 1.400 millones, 7% del Producto Interno Bruto. Pero en definitiva, ¿cómo enfrentamos este déficit? ¿Y qué pasa con las finanzas públicas? El déficit, Diego, tiene que enfrentarse con redefinir qué va a ser el papel del Estado, qué cosas va a seguir haciendo y qué cosas no las va a seguir haciendo. Por ejemplo, el Estado va a seguir manteniendo las carreteras ecuatorianas, que requieren de una inversión enorme. ¿O va a concesionarlas? O va a concesionarlas. Como no tiene dinero, va a tener que concesionar. Y los ecuatorianos, para movilizarnos, vamos a tener que pagar. Porque como el Estado no tiene para darnos servicios gratuitos, vamos a tener que pagar. El Estado va a seguir invirtiendo en petróleo, va a seguir manteniendo la estructura de Petroecuador. Como no tiene recursos, tiene que llamar a la inversión privada. Porque no puede mantener ni siquiera los campos petroleros que se le ha asignado. Hemos perdido producción. En las estadísticas de este año nos dicen que el problema de la pérdida de ingresos de petróleo se debe por la caída del precio y también por la caída de la producción. Porque como Petroecuador no tiene recursos, no puede mantener los campos. Entonces, esa parte hay que concesionarla, hay que entregarla a la inversión privada. ¿Qué podemos hacer nosotros en electricidad? Digo, ¿vamos nosotros a seguir haciendo presas hidroeléctricas? Si no hay recursos. Y ya que usted menciona electricidad, ¿existe la posibilidad de evitar la subida del gas? ¿Qué pasa con la electricidad en estos términos de subsidio? La electricidad, el subsidio de la electricidad es más o menos en el equivalente yo diría de 250 millones de dólares. Es el subsidio de la electricidad en este momento. Anuales. Más el subsidio al diésel, que el Estado compra a 3.500 el galón, importa, y vende a 1.400, para que no suban las tarifas eléctricas. Si sumamos los dos, lo que el Ecuador o el Estado ecuatoriano está perdiendo es más de 400 millones de dólares. En 1.400, 400 millones de dólares es un montón de plata. Por supuesto que no a todos se les puede subir, pero a la gran mayoría nos van a tener que subir las tarifas eléctricas y va a tener que subir el Ministerio de Finanzas aprobó el presupuesto del IES recortando todas las partidas a través de las cuales el ministerio se obligaba a pagar la deuda con el Seguro Social. Entonces, el Estado ecuatoriano le ha usado a Petroecuador, le ha usado a Inesel, se han tomado todos los recursos. Ya mal utilizado. Entonces está quebrado financieramente Petroecuador. Y desde el punto de vista de organización, es una organización absolutamente ineficiente. Nada funciona. 4 empresas con directorios politizados, en donde han grandes contratos colectivos, grandes gangas. Entonces eso hay que cambiarlo. Y corrupción además. Por supuesto. Entonces, Diego, toda la estructura, yo diría empresarial, pública, de petróleo tiene que cambiar. El Ministerio de Energía tiene que ser el que dirige
y el que fija las políticas petroleras, y Petroecuador tiene que ser una empresa dedicada a producir, nada de supervisar a las otras empresas, nada dedicada a fijar políticas, no, producir. El Estado ecuatoriano tiene que entregar los campos que no puede producir, y ahí puede obtener recursos, y una buena cantidad de recursos. Y esos recursos, Diego, deben servir para financiar la ampliación del oleoducto, para crear mayores facilidades de exportación y dejar que las empresas privadas hagan sus propias inversiones para que puedan sacar la producción. 11 años nos hemos pasado, Diego, con el problema del oleoducto ecuatoriano. 11 años. Esto es increíble. Desde el terremoto del año 87 venimos arrendando el oleoducto colombiano. Y hasta ahora no podemos resolver el tema. Entonces, a mí me parece que hay que reestructurar toda la empresa pública, Petroecuador. Hay que dejar la parte productiva como una empresa estatal, pero solo en los campos que pueda hacerlo. El resto hay que entregarlo a la actividad privada para que pague lo que vale eso, es decir, que el Estado ecuatoriano obtenga ese capital. Una última pregunta en esta primera parte de esta jornada de diálogo con usted. Le pregunto, señor economista, y sería interesante que el nuevo gobierno pudiese escuchar estas premisas suyas, ¿no? Porque lo único que se quiere es dar orientaciones precisas y también generales para el nuevo gobierno. ¿Es preciso seguir endeudándose? ¿Con quiénes y para qué? Mientras menos nos endeudemos, mejor. El Ecuador es el país con los índices de mayor endeudamiento en el mundo. En el mundo. En el mundo. En términos de nuestro producto, del famoso PIB, la deuda ecuatoriana está sobre el 75%. 75%. En términos del presupuesto del Estado, el servicio de la deuda pública 50%. es 50%. En términos de las exportaciones y todo el servicio de la deuda ecuatoriana es aproximadamente un 25%. Entonces, todos los indicadores alrededor de la deuda demuestran que es una tenaza que le constriñe toda la posibilidad de desarrollo del país. Y seguir endeudándonos para cubrir déficits fiscales, como ha ocurrido durante este periodo, como ocurrió en el anterior también, que para aumentar el sueldo de los maestros se trajo 300 millones de dólares, con lo cual lo único que se hizo es dilatar y agravar el problema. En esa perspectiva, continuar endeudándonos o sostener una política económica sobre la base del endeudamiento es absolutamente inconveniente. Por supuesto que no hay cómo cortar de raíz Abruptamente. una línea de financiamiento, pero hay que seleccionarlo con gran escrupulosidad. Solo los proyectos económicos que sean altamente rentables, que den gran ocupación y que nos resuelvan los problemas pueden venir con recursos internacionales. Pero es más, Diego, si nosotros no tenemos una buena política económica, tampoco nos van a prestar. Porque ni el BID, ni el Banco Mundial, ni ninguna organización internacional va a correr el riesgo de entregarle recursos a una política económica y a un país que no le ven viable, que no le ven que está manejando las cosas adecuadamente. Entonces, el endeudamiento tiene que ser el complemento de una política económica equilibrada. Quiero agradecer al economista Pachano por esta primera charla y quiero comprometerle, si es tan gentil, para el día de mañana terminar con esto, por favor. Hay tantos temas, cómo combatimos la corrupción, cómo podemos bajar las tasas de interés, deben seguir las bandas cambiarias, existen reservas sobre la nueva organización del Banco Central, tantos temas interesantes. Encantado, Yo quiero Diego. comprometerle para el día de mañana a las 7:30, en una charla que yo diría tiene el mérito fundamental de que es solventada por alguien que domine el tema económico y que además actúa con enorme transparencia frente al tema y sobre todo frente a los intereses del país. Mil gracias, don Abelardo. Encantado, Diego, un gusto. Gracias al auspicio de Produbanco. El protagonista. El protagonista. El protagonista.